El sol de agosto caía como plomo fundido sobre el pueblo de San Isidro del Encinal, Guanajuato, convirtiendo las calles de tierra en polvo fino que se metía en los pulmones y en los ojos, cegando a quien se atreviera a caminar bajo esa luz despiadada. Claudia Mendoza avanzaba por la calle principal con la cabeza gacha, sintiendo el peso de las miradas que se clavaban en su espalda como agujas invisibles. Miradas que mezclaban lástima y alivio, el alivio cruel de quien ve la desgracia ajena y agradece en silencio que no sea la propia. Llevaba a la bebé Lucía atada al pecho con un rebozo descolorido, el calor del cuerpecito de 6 meses pegado a su piel como un recordatorio constante de por qué no podía permitirse el lujo de derrumbarse. A su lado derecho caminaba Miguel, su hijo de 9 años, con la mirada fija en el horizonte y los puños apretados, intentando parecer fuerte, aunque sus ojos estaban hinchados de tanto llorar en secreto. Sofía, de apenas 5 años, iba agarrada a la falda de su madre con la mano derecha, arrastrando con la izquierda una muñeca de trapo sucia que era lo único que le quedaba de su vida anterior. Hacía solo 4 meses que Roberto, su esposo, había muerto en un accidente en la mina de plata abandonada, donde trabajaba como vigilante nocturno. El derrumbe había sido rápido y brutal, sepultándolo bajo toneladas de piedra y silenciando para siempre su risa, sus planes de construir una casa mejor, sus promesas de que algún día las cosas mejorarían. La empresa minera había pagado una indemnización miserable, apenas suficiente para el entierro y 2 meses de renta, alegando que Roberto había entrado en una zona prohibida y que por lo tanto el accidente no era responsabilidad de ellos. El dinero se había evaporado con la velocidad de la gasolina derramada bajo el sol. Primero fueron los gastos del funeral, luego la renta, después la comida, las medicinas cuando Sofía se enfermó de bronquitis, los uniformes escolares de Miguel. Claudia había intentado trabajar limpiando casas, pero con la bebé pegada al pecho y sin nadie que pudiera cuidarla, las señoras de la colonia rica la veían como un estorbo ruidoso y preferían contratar a muchachas más jóvenes y sin compromisos. La gota que derramó el vaso llegó esa misma mañana. Don Herminio, el dueño de la vecindad donde rentaban un cuarto diminuto de paredes de cartón, había tocado la puerta con 3 golpes secos y finales, sin la cortesía fingida de las semanas anteriores. «Señora Claudia, ya son 3 meses de atraso. Lo siento mucho, pero necesito el cuarto para alguien que pueda pagar. Le doy hasta el mediodía para que saque sus cosas». Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. Claudia había intentado negociar, de rodillas si era necesario, ofreciendo limpiar la vecindad entera a cambio de una prórroga. Pero don Herminio había negado con la cabeza, evitando su mirada, murmurando algo sobre cuentas que pagar y un corazón que ya no podía permitirse ser blando. A las 12 del día, tal como había prometido, 2 hombres llegaron para sacar las pocas pertenencias de la familia a la banqueta, mientras los vecinos observaban desde sus puertas. Algunos con pena genuina, otros con el morbo silencioso de quien ve un naufragio desde la costa. Ahora, mientras caminaba bajo ese sol que no perdonaba, Claudia cargaba todo lo que poseían en el mundo. Una mochila con ropa, otra con trastes despostillados, una cobija raída y 3,000 pesos en billetes arrugados guardados en el sostén, pegados a su piel sudorosa. 3,000 pesos. El resultado de vender el televisor viejo, la licuadora que fue regalo de bodas y los 2 anillos de oro que Roberto le había dado, fundiéndolos en la casa de empeño sin siquiera negociar el precio, porque no había tiempo ni energía para regatear con buitres. 3,000 pesos no eran nada, y lo eran todo. No alcanzaban para la renta de un cuarto durante más de 2 meses. No servían para comprar comida por mucho tiempo. Pero eran la línea que separaba a Claudia y a sus hijos de dormir en la calle esa misma noche, de convertirse en las sombras que la gente cruza la calle para evitar.
El destino, con su sentido del humor cruel, le había presentado una opción esa mañana mientras esperaba en la fila del banco para cobrar los últimos 300 pesos que le quedaban en la cuenta. Don Esteban, el notario jubilado del pueblo, había estado parado detrás de ella, hablando con otro cliente sobre propiedades que nadie quería comprar. El terreno del pozo tapado lleva 10 años sin venderse, decía con voz cansada. El dueño original murió sin herederos y el municipio lo remata en 3,000 pesos, solo por quitárselo de encima. Pero nadie lo quiere. Dicen que está maldito, que la gente que intenta destaparlo desaparece. Claudia se había volteado entonces, interrumpiendo la conversación con una desesperación que le salió de las entrañas. ¿3,000 pesos? ¿Por un terreno? Don Esteban la había mirado con sorpresa, reconociéndola como la viuda del minero, y luego con algo parecido a la lástima. Sí, señora, pero créame que no le conviene. Ese lugar está a 5 kilómetros del pueblo. No tiene agua corriente, no tiene luz, solo tiene un pozo antiguo que está sellado con concreto desde 1950. La tierra es puro tepetate, no sirve ni para sembrar. Y la gente dice cosas. ¿Qué tipo de cosas? Había preguntado Claudia sintiendo cómo la esperanza y el miedo luchaban en su pecho. Que hace 100 años, durante la época del Porfiriato, varias personas desaparecieron cerca de ese pozo. Que antes de sellarlo escuchaban ruidos raros que venían del fondo, que quien intenta destaparlo tiene mala suerte. El notario se había encogido de hombros. Supersticiones de pueblo, seguramente, pero el hecho es que nadie lo quiere. Claudia había mirado a Miguel, que la observaba con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Roberto, esperando que su madre tuviera una solución mágica. Había mirado a Sofía, que tosía ligeramente, necesitando un lugar seco donde dormir antes de que la bronquitis regresara. Había sentido el peso de Lucía contra su pecho, ese peso que era su responsabilidad más sagrada y más aplastante. ¿Dónde firmo?, había dicho, y su voz había sonado más firme de lo que se sentía. Ahora, 2 horas después, caminaba hacia ese terreno maldito con una escritura arrugada en la mochila, un documento que certificaba que era dueña de un pedazo de tierra que nadie quería, de un pozo tapado que guardaba quién sabe qué secretos, y de la única oportunidad de no dormir bajo las estrellas con 3 bocas que alimentar. Don Esteban le había dado indicaciones y una advertencia final. Señora Claudia, le vendí el terreno porque es mi trabajo, pero le digo como amigo, no intente destapar ese pozo, déjelo como está. Use la tierra para poner una carpa o construir algo sencillo con bloques, pero no toque el pozo. Claudia había asentido sin prometerle nada, porque las promesas eran un lujo que ya no podía permitirse. El camino hacia el terreno del pozo era una brecha de tierra apisonada que serpenteaba entre mezquites y nopales, alejándose del pueblo como una cicatriz pálida en el paisaje semiárido. El calor era insoportable. Ese tipo de calor que hace que el aire tiemble y que cada respiración queme los pulmones. Claudia cargaba las 2 mochilas cruzadas sobre los hombros, sintiendo cómo las correas se le clavaban en la piel, mientras Miguel intentaba ayudar llevando la cobija enrollada, y Sofía se quejaba cada 5 minutos de que le dolían los pies. ¿Falta mucho, mamá?, preguntó la niña por 10ª vez con la voz pequeña y cansada. Ya casi llegamos, mi amor, mintió Claudia, aunque en realidad no tenía idea de cuánto faltaba. Solo sabía que tenían que seguir caminando, porque detrás de ellos no había nada más que puertas cerradas y miradas que los empujaban hacia la periferia de la existencia. Pasaron junto a una pequeña capilla abandonada, sus paredes de adobe agrietándose bajo el sol implacable, y Claudia se persignó instintivamente, rezando una oración silenciosa que era más súplica que fe. Necesitaba un milagro o al menos una tregua, un lugar donde recargar fuerzas antes de que la vida lanzara el siguiente golpe. Después de 40 minutos de caminata, cuando las sombras de los mezquites empezaban a alargarse con la promesa de un atardecer todavía lejano,
Miguel señaló hacia adelante. «Mamá, mira». Ahí estaba, el terreno del pozo tapado. No era lo que Claudia había imaginado, aunque tampoco sabía exactamente qué había esperado encontrar. El terreno era un rectángulo, irregular de aproximadamente 2000 metros cuadrados, rodeado por una cerca de alambre oxidado que en algunos tramos se había caído, creando aberturas por donde el monte había empezado a reclamar su territorio. La tierra era exactamente como don Esteban había advertido: dura, pedregosa, color café claro, con parches de pasto seco y arbustos espinosos que se aferraban a la vida con una terquedad admirable. Y en el centro del terreno, como un ojo ciego mirando hacia el cielo, se alzaba el pozo. No era una estructura elegante ni particularmente grande. Era un cilindro de piedra de aproximadamente 1,5 metros de altura sobre el nivel del suelo, con un diámetro de unos 2 metros, construido con rocas del lugar unidas con argamasa que el tiempo había carcomido hasta dejarla quebradiza y llena de agujeros donde las lagartijas se escondían. Lo más impactante era la tapa. Un disco grueso de concreto, gris y agrietado, que cubría la boca del pozo como una lápida sellando una tumba. En el centro del concreto, alguien había tallado toscamente las palabras: «No abrir, 1950». Claudia se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de alivio por haber llegado y una inquietud inexplicable que le erizaba la piel de los brazos a pesar del calor. El pozo emanaba una sensación de antigüedad y de secreto, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento alrededor de él. Miguel dejó caer la cobija y se acercó también, rodeando la estructura de piedra, tocando las rocas con curiosidad. «¿Por qué lo cerraron, mamá?» «No lo sé, hijo», respondió Claudia leyendo de nuevo la advertencia tallada en el concreto. «Tal vez se secó, o tal vez el agua se contaminó. O tal vez había algo malo adentro», dijo Sofía con esa intuición inquietante que tienen los niños, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de su madre. «No digas tonterías», la reprendió Claudia, aunque su voz no sonó tan convincente como hubiera querido. Se obligó a apartar la mirada del pozo y a concentrarse en lo práctico. Estaban ahí. El lugar les pertenecía legalmente, y necesitaban crear un refugio antes de que cayera la noche. Exploró el terreno rápidamente, buscando el mejor lugar para establecer su campamento temporal. Había una zona al oeste, a unos 20 metros del pozo, donde 3 mezquites formaban un triángulo natural que podría ofrecer algo de sombra. El suelo allí era más plano y había menos piedras. Sería su hogar por ahora. Trabajaron durante las siguientes 2 horas con la energía de la desesperación. Claudia amarró la cobija entre los árboles, creando una carpa improvisada que bloquearía al menos algo del sol. Usó piedras grandes para asegurar los extremos y ramas secas para crear una barrera contra el viento. Miguel recolectó más ramas para hacer un fogón, imitando lo que había visto en videos de supervivencia que alguna vez vio en casa de un amigo. Sofía, sintiéndose importante, fue asignada a juntar piedras, pequeñas para delimitar su casa. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas imposibles, Claudia se sentó en el suelo polvoriento bajo su carpa de trapo, con la bebé Lucía en brazos y sus 2 hijos acurrucados a su lado, y miró su reino de miseria. Un pedazo de tela colgando entre árboles, unas mochilas por muebles, un fogón sin fuego porque no tenía con qué encenderlo. Y a lo lejos, vigilándolos con su ojo de concreto ciego, el pozo tapado que había comprado con sus últimos pesos. «¿En qué me he convertido?», pensó Claudia, sintiendo la presión de las lágrimas detrás de sus ojos. «He traído a mis hijos a vivir como animales en medio de la nada, junto a un pozo maldito que ni siquiera puedo abrir para sacar agua». Pero no lloró. No podía permitirse ese lujo delante de sus hijos. En su lugar sacó las 3 últimas tortillas que le quedaban, las partió en pedazos pequeños y las repartió, guardando la porción más pequeña para ella. «Mañana conseguiremos más comida», prometió, sin saber cómo cumpliría esa promesa. Por ahora,
Demos gracias por tener un lugar nuestro. Miguel masticaba su tortilla dura, mirando hacia el pozo con una intensidad que preocupó a Claudia. «Mamá, ¿crees que hay agua ahí abajo?» «El pozo está sellado, hijo. No podemos abrirlo». «Pero don Esteban dijo que la gente intentó abrirlo antes, ¿verdad? Eso significa que debe haber algo importante adentro. Nadie sella un pozo vacío con tanto concreto». Era una observación inteligente, el tipo de lógica simple que a veces revela verdades incómodas. Claudia miró hacia la estructura de piedra, ahora convertida en una silueta oscura contra el cielo crepuscular, y sintió que la pregunta de Miguel había plantado una semilla de curiosidad peligrosa en su mente. La noche cayó rápidamente, como siempre lo hace en el campo, transformando el mundo en una oscuridad absoluta salpicada por el brillo frío de millones de estrellas. Claudia no tenía linterna, no tenía fuego, solo tenía su teléfono celular con 15% de batería que no podía desperdiciar. Así que se acostaron todos juntos bajo la carpa de tela, compartiendo la cobija raída, escuchando los sonidos extraños del monte nocturno, el aullido lejano de los coyotes, el crujido de las ramas movidas por el viento, el chirrido interminable de los grillos, y otro sonido. Claudia lo escuchó justo cuando estaba quedándose dormida, exhausta hasta los huesos. Un sonido que venía de la dirección del pozo, un ruido grave, profundo, como un gemido largo que subía desde las entrañas de la tierra. O tal vez era solo el viento pasando entre las grietas del concreto. O tal vez era su imaginación, alimentada por el cansancio y las historias de desapariciones que don Esteban había mencionado. Abrió los ojos en la oscuridad, conteniendo la respiración, agudizando el oído. El sonido no se repitió. Solo quedó el silencio pesado de la noche y el calor de sus 3 hijos durmiendo contra ella, confiando ciegamente en que su madre sabía lo que hacía. Pero Claudia no sabía. No tenía idea de qué iba a hacer mañana, ni pasado mañana, ni el día después. Lo único que sabía era que había apostado todo a ese pedazo de tierra olvidada y a un pozo sellado que guardaba algún secreto desde 1885. Y mientras miraba las estrellas a través de los agujeros de su carpa de trapo, sintió que el pozo la observaba de regreso, esperando paciente, como había esperado durante 140 años. El amanecer llegó con una crueldad luminosa, filtrando los primeros rayos de sol entre los mezquites y calentando rápidamente el interior de la carpa improvisada hasta convertirla en un horno sofocante. Claudia despertó con el cuerpo entumecido, cada músculo protestando por haber dormido en el suelo duro, y con un dolor de cabeza punzante que le martilleaba las sienes, regalo de la deshidratación y el estrés acumulado. La bebé Lucía se había despertado 1 hora antes del alba, llorando con ese llanto que significa «tengo hambre». Y Claudia la había amamantado en la oscuridad, sintiendo cómo su propio cuerpo daba lo poco que tenía para mantener viva a esa pequeña vida. Ahora la bebé dormía de nuevo, pegajosa de sudor, respirando con suavidad contra el pecho de su madre. Miguel y Sofía seguían dormidos, acurrucados como cachorros, con las caras sucias y el cabello revuelto. Claudia los observó por un momento largo, memorizando sus rasgos pacíficos antes de que despertaran y el hambre y la sed los convirtieran en versiones quejumbrosas de sí mismos. «Son mi responsabilidad», pensó con una mezcla de amor feroz y terror absoluto. «Todo lo que haga de ahora en adelante es por ellos». Se levantó con cuidado para no despertarlos, saliendo de la carpa y enfrentando la mañana con los ojos entrecerrados contra el brillo del sol que ya comenzaba a calentar la tierra. El paisaje a la luz del día era menos amenazante que durante la noche, pero seguía siendo desolador. Kilómetros de terreno semiárido, punteado por cactus y arbustos espinosos, sin una sola construcción a la vista, excepto la silueta lejana de la capilla abandonada que habían pasado ayer. Y el pozo. A la luz del día, la estructura de piedra perdía parte de su misterio siniestro para revelar simplemente lo que era:
Un pozo viejo, sellado hace décadas, cubierto de musgo en las grietas donde la humedad se acumulaba durante las lluvias. Claudia se acercó lentamente, estudiándolo con nueva atención ahora que el pánico de la llegada había pasado. La construcción era claramente antigua. Las piedras en la base estaban talladas a mano, con esa irregularidad característica de la albañilería del siglo XIX. La argamasa que las unía se había erosionado en muchas partes, creando huecos donde podía verse la oscuridad interior. El brocal de piedra que sobresalía del suelo tenía grabados apenas visibles, desgastados por el tiempo y el clima, lo que parecían iniciales. HM 1885, y algo más que no podía descifrar. La tapa de concreto era una adición posterior, obviamente. Era más moderna, probablemente de mediados del siglo XX, como indicaba la fecha tallada. Alguien había querido asegurarse de que ese pozo permaneciera sellado, usando no solo concreto, sino también lo que parecían barras de metal incrustadas en los bordes, creando un sello casi hermético. Claudia rodeó el pozo lentamente, notando detalles que la noche anterior no había visto. Había rastros de intentos previos de apertura, marcas de pala en el concreto, un agujero pequeño cerca del borde que alguien había comenzado a hacer antes de abandonar el intento, manchas de herrumbre donde herramientas habían descansado. Y algo más. Había flores secas depositadas en la base del brocal, tan viejas que se deshacían al tocarlas, pero que indicaban que alguien en algún momento había venido a dejar una ofrenda o un recuerdo. «¿Qué escondes?», pensó Claudia, poniendo la mano sobre el concreto frío a pesar del calor de la mañana. El material estaba agrietado en varios lugares, con fisuras que corrían como venas a través de la superficie gris. En algunas de esas grietas crecía musgo verde oscuro, alimentado por la humedad que subía desde abajo, lo cual significaba que había agua, o al menos humedad, en el fondo de ese pozo. Un grito agudo la sacó de sus pensamientos. Sofía había despertado y estaba llorando, llamando a su mamá con pánico en la voz. Claudia corrió de regreso a la carpa, encontrando a su hija sentada con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que te habías ido», sollozó la niña, y el corazón de Claudia se partió un poco más. «Nunca te voy a dejar, mi amor. Solo estaba viendo el terreno». «Tengo sed, mamá, y hambre». Era la realidad brutal del nuevo día. No tenían agua. No tenían comida más allá de una lata de frijoles que Claudia había guardado en la mochila y 2 paquetes de galletas saladas. Y, lo más importante, no tenían dinero porque los 3,000 pesos se habían ido en la compra del terreno. Claudia tomó una decisión rápida. «Miguel, despierta. Tú y yo vamos a caminar de regreso al pueblo. Voy a buscar trabajo, lo que sea, para conseguir comida. Sofía, tú te quedas aquí cuidando a tu hermanita». «No quiero quedarme sola», protestó Sofía, el labio inferior temblándole. «No vas a estar sola. Tu hermana está contigo. Y no vamos a tardar mucho. Te lo prometo». Claudia abrió la lata de frijoles con una piedra afilada, dándole la mitad a Sofía junto con 3 galletas. «Come despacio. Cuando regresemos, traeremos más comida». Miguel se puso de pie frotándose los ojos, asumiendo su papel de hermano mayor con una seriedad que no debería tener a los 9 años. «Vamos, mamá». Madre e hijo iniciaron el camino de regreso bajo el sol que ya comenzaba a quemar, dejando atrás a las 2 niñas bajo la sombra raquítica de la carpa. Claudia volteó varias veces, viendo cómo la figura de Sofía se hacía más pequeña en la distancia hasta que finalmente desapareció detrás de una loma. Estaba jugándose todo a que encontraría algo, trabajo, caridad, un milagro en el pueblo. Y mientras caminaba por esa brecha polvorienta con Miguel a su lado pisando silenciosamente las huellas que habían dejado el día anterior, no podía dejar de pensar en el pozo. Había algo ahí abajo. Algo que había hecho que alguien lo sellara con concreto y barras de metal. Algo lo suficientemente importante como para que grabaran una advertencia que durara décadas.
Y ese algo, fuera lo que fuera, era lo único que tenían además de 2000 metros cuadrados de tierra estéril. Don Esteban le había dicho que no lo abriera. Las leyendas del pueblo decían que estaba maldito. Pero Claudia estaba empezando a comprender que cuando no tienes nada que perder, las maldiciones son solo historias y los secretos enterrados son oportunidades esperando ser descubiertas. El pueblo de San Isidro del Encinal apareció en el horizonte como un espejismo temblando bajo el calor, con sus casas de adobe y techos de teja roja, su plaza central con su kiosco descascarado y su iglesia dominando el paisaje. Claudia sabía que cuando llegara allí enfrentaría las mismas puertas cerradas de ayer, las mismas miradas de lástima mezclada con alivio. Pero no tenía opción. Por ahora tenía que mendigar, trabajar, hacer lo que fuera necesario para conseguir comida para esa noche. Y después, cuando sus hijos estuvieran dormidos y la noche volviera a caer sobre ese pedazo de tierra maldita que ahora era suyo, regresaría al pozo. Y esta vez no solo lo miraría, esta vez buscaría la manera de abrirlo. Porque Claudia Mendoza había aprendido algo en estos 4 meses de viudez, que las respuestas no vienen solas, que la salvación hay que arrancarla con las propias manos, y que a veces los secretos más peligrosos son los que guardan las llaves de la libertad. El pozo había esperado 140 años. Podía esperar un día más, pero no mucho más que eso. El regreso al pueblo fue una lección brutal sobre cómo la pobreza te convierte en invisible. Claudia tocó 7 puertas, ofreciendo lavar ropa, limpiar casas, cuidar niños, cualquier cosa. En cada una la respuesta fue la misma: miradas incómodas, excusas murmuradas, puertas cerrándose suavemente pero con firmeza. Ya tengo quien me ayude. Ahorita no necesito nada. Tal vez la próxima semana. La próxima semana, como si sus hijos pudieran esperar una semana para comer. Fue en la tienda de abarrotes de Don Chuy, un local pequeño que olía a maíz y a jabón de barra, donde finalmente encontró algo parecido a una oportunidad. El viejo tendero la miró por encima de sus anteojos gruesos, estudiándola con una mezcla de desconfianza y algo que podría haber sido compasión. «Mira, Claudia, no puedo darte trabajo fijo porque apenas me alcanza para pagarle a mi sobrina que me ayuda», dijo rascándose la sienta cabeza calva. «Pero tengo un cuarto de atrás lleno de cajas que necesito organizar. Si lo limpias y lo ordenas hoy, te doy 300 pesos y puedes llevarte algo de comida. ¿Te parece?» 300 pesos. Era una miseria, pero era algo. Claudia aceptó con una gratitud que le supo a humillación en la garganta. Trabajó durante 6 horas en ese cuarto sofocante, moviendo cajas polvorientas que le hacían toser, organizando latas viejas, barriendo décadas de mugre acumulada. Miguel la ayudó sin quejarse, cargando cajas que eran casi tan grandes como él, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el calor. Don Chuy les dio agua de Jamaica tibia y, cuando terminaron, les entregó 3 billetes de 100 pesos y una bolsa de papel con arroz, frijoles, tortillas, 2 latas de atún, un paquete de galletas y 3 naranjas. «Que Dios las bendiga», murmuró el viejo, y Claudia no supo si era un deseo sincero o simplemente algo que la gente dice para sentirse mejor consigo misma después de pagar salarios de esclavos. Cuando regresaron al terreno, el sol ya estaba descendiendo, pintando el cielo de violetas y naranjas. Sofía corrió hacia ellos llorando, con la cara manchada de lágrimas y mocos. «Mamá, Lucía no para de llorar, creo que está enferma». El pánico se instaló en el pecho de Claudia como un puño apretándose alrededor de su corazón. Levantó a la bebé y sintió inmediatamente el calor antinatural de su cuerpecito. Lucía ardía en fiebre, su piel enrojecida y seca, los ojitos vidriosos y sin enfocar. Un gemido débil salía de su garganta, el sonido de un ser demasiado pequeño luchando contra algo demasiado grande. «No, no, no», susurró Claudia meciendo a la bebé, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. No tenía dinero para un médico, no tenía medicina.
No tenía ni siquiera agua limpia para bañarla y bajarle la temperatura. Agua. La palabra resonó en su mente como un gong. Necesitaba agua desesperadamente. Agua para la bebé enferma. Agua para cocinar los frijoles. Agua para sobrevivir. Y había un pozo a 20 metros de distancia. Miguel debió leer sus pensamientos porque señaló hacia la estructura de piedra que se alzaba en la penumbra creciente. «Mamá, el pozo está sellado», dijo Claudia automáticamente, repitiendo la advertencia de don Esteban como un mantra que pudiera protegerla de las decisiones desesperadas. «Pero si hay agua ahí abajo, Lucía la necesita. La necesitamos todos». Tenía razón. Su hijo de 9 años tenía razón y ella lo sabía. Claudia miró el rostro febril de su bebé. Luego miró el pozo tapado y sintió cómo algo se rompía en su interior, esa última barrera entre la prudencia y la desesperación absoluta. «Voy a revisarlo», dijo finalmente. «Quédate con tus hermanas». Se acercó al pozo mientras la luz del día se desvanecía, estudiando la tapa de concreto con nueva urgencia. Las grietas que había notado esa mañana ahora parecían más pronunciadas, como venas pulsantes en la superficie gris. Puso las manos sobre el concreto y empujó con todas sus fuerzas. No se movió ni un milímetro. Intentó meterle una rama por una de las grietas para hacer palanca. La rama se rompió. Necesitaba herramientas, necesitaba tiempo, necesitaba... Un gemido agudo de Lucía cortó el aire. Claudia corrió de regreso encontrando a la bebé convulsionando ligeramente, su cuerpecito sacudiéndose con espasmos que helaron la sangre de su madre. Sofía lloraba aterrorizada y Miguel la abrazaba intentando calmarla, aunque él mismo estaba al borde del pánico. «Miguel, toma los 300 pesos», dijo Claudia con voz urgente metiéndose la mano en el sostén y sacando los billetes sudados. «Corre al pueblo, ve a la farmacia, pide algo para bajar la fiebre de un bebé. Lo que sea. Corre». El niño tomó el dinero y salió disparado hacia la brecha, sus piernas delgadas devorando la distancia con la velocidad del terror. Claudia quedó sola con sus 2 hijas, meciendo a Lucía, mojando su ropa con saliva para intentar refrescarla, rezando oraciones que no sabía si alguien escuchaba. La noche cayó completamente, transformando el mundo en una oscuridad absoluta salpicada solo por las estrellas indiferentes. Claudia encendió su teléfono para tener algo de luz, viendo cómo la batería bajaba del 10% al 9% al 8%. Cada punto porcentual una cuenta regresiva hacia la oscuridad total. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Lucía dejó de convulsionar, pero su respiración se volvió superficial y rápida, como un pajarito herido. Sofía se quedó dormida de puro agotamiento emocional, acurrucada contra su madre. Y finalmente, cuando la batería del teléfono marcaba 3%, Claudia escuchó pasos corriendo en la oscuridad. Miguel apareció jadeando, con una bolsa de plástico en la mano. «Traje, suero y medicina», logró decir entre respiraciones. «El señor de la farmacia dijo que es para la fiebre». Claudia le arrancó la bolsa de las manos. Adentro había un sobre de suero oral, un frasco pequeño de paracetamol infantil y, bendito sea el farmacéutico, una botella de medio litro de agua purificada. Con manos temblorosas preparó el suero según las instrucciones del sobre, mezclándolo con el agua, y logró hacer que Lucía tomara algunos sorbos antes de darle la dosis de medicina. Luego esperó. Esperó en la oscuridad total porque la batería del teléfono finalmente había muerto. Escuchando la respiración de sus 3 hijos, sintiendo el calor de sus cuerpos, rogando a cualquier Dios que estuviera escuchando que dejara vivir a su bebé. Fue en esa oscuridad absoluta, mientras velaba a su hija enferma, que Claudia tomó la decisión final. Mañana, con luz del día, abriría ese pozo. Lo haría aunque tuviera que romper el concreto con sus propias manos. Lo haría aunque don Esteban tuviera razón sobre la maldición. Porque ya no le quedaba nada que perder excepto a sus hijos, y por ellos
Estaba dispuesta a desafiar cualquier advertencia, romper cualquier sello, despertar cualquier secreto que llevara 140 años durmiendo. El pozo había guardado su misterio durante casi un siglo y medio, pero el tiempo de los secretos se había acabado. Mañana Claudia descubriría qué se escondía en esas profundidades oscuras, o moriría intentándolo. El amanecer llegó con una claridad cruel, revelando el rostro pálido de Lucía, que finalmente dormía en paz, la fiebre habiendo cedido durante la madrugada gracias a la medicina. Claudia no había dormido ni un minuto, manteniendo vigilia toda la noche, tocando la frente de su bebé cada pocos minutos para asegurarse de que seguía respirando, de que el calor mortal había retrocedido. Pero con el alivio de que Lucía estaba fuera de peligro inmediato, vino la cruda realidad. La medicina se había acabado, el agua se había acabado, la comida duraría tal vez 2 días más si la racionaban severamente. Y no había más dinero, ni un solo peso. Claudia miró hacia el pozo, su silueta recortándose contra el cielo azul pálido del amanecer, y sintió que ya no era una elección, sino un destino inevitable. Ese pozo era la única respuesta a todas sus preguntas, el único recurso que tenía en este pedazo de tierra olvidada. Se levantó con los huesos crujiendo por la tensión de la noche. Besó la frente de Lucía, que seguía durmiendo, y salió de la carpa. Miguel ya estaba despierto, sentado en una piedra grande, mirando fijamente hacia el pozo como si hubiera estado esperándola. «Vamos a abrirlo, ¿verdad, mamá?», preguntó sin voltear a verla. «Sí», respondió Claudia, y esa única palabra sonó como una sentencia o una liberación. No estaba segura de cuál. El problema era cómo. El concreto era grueso, reforzado con barras de metal que podía ver asomándose por algunas de las grietas más grandes. No tenía pico, no tenía mazo, no tenía las herramientas adecuadas. Lo único que tenía era... Sus ojos recorrieron el terreno, deteniéndose en las piedras grandes que delimitaban su campamento, en las ramas gruesas de los mezquites, en los restos de una cerca de alambre que había encontrado ayer. Improvisaría, como había improvisado todo en su vida desde que Roberto murió. Comenzó recogiendo la piedra más grande que pudiera levantar, una roca irregular del tamaño de un melón que pesaba como el plomo. La llevó hasta el pozo y la levantó sobre su cabeza, sintiendo cómo los músculos de sus brazos protestaban, y la dejó caer con toda su fuerza sobre el centro de la tapa de concreto, exactamente donde estaba la advertencia tallada: «No abrir, 1950». El impacto resonó como un disparo en la quietud de la mañana. Un pedazo pequeño de concreto saltó, creando una marca blanca en la superficie gris. No era mucho, pero era algo. Levantó la piedra de nuevo. La dejó caer. Una y otra vez. Una y otra vez. Miguel se unió a ella, usando una piedra más pequeña, golpeando las grietas existentes, tratando de ampliarlas. El sudor comenzó a empapar la ropa de ambos bajo el sol que se elevaba rápidamente, calentando el aire hasta convertirlo en un horno visible. Golpe tras golpe, hora tras hora. Las manos de Claudia comenzaron a sangrar donde la piel se había despellejado al sostener la piedra rugosa. Sus brazos temblaban de agotamiento. Pero no se detuvo. Fue cerca del mediodía, cuando el sol estaba directamente sobre sus cabezas quemando sin misericordia, que algo cambió. Claudia dejó caer la piedra una vez más sobre el punto que había estado martillando toda la mañana y escuchó un sonido diferente. No el golpe sordo del impacto, sino un crujido profundo, como hueso rompiéndose. Una grieta nueva apareció corriendo desde el centro hacia el borde del pozo como un rayo congelado. Luego otra, y otra más. «Mamá, se está rompiendo», gritó Miguel con emoción y terror mezclados en su voz. Claudia dejó caer la piedra una última vez con todas las fuerzas que le quedaban. El crujido esta vez fue definitivo, final. Una sección entera de concreto de aproximadamente medio metro de ancho se hundió ligeramente, separándose del resto de la tapa.
Se arrodilló junto al borde, metiendo los dedos en la grieta recién formada, sintiendo cómo el concreto cedía bajo su toque. Tiró con todas sus fuerzas, ignorando el dolor agudo de sus manos despellejadas, sintiendo cómo sus uñas se partían, pero no soltando. La sección de concreto se levantó con un gemido de protesta, liberando un olor que había estado atrapado durante décadas. No era el olor a agua estancada que Claudia había esperado, sino algo diferente: tierra seca, aire encerrado y algo metálico que no podía identificar. Y oscuridad, una oscuridad que parecía tener sustancia, como si el interior del pozo fuera un vacío que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Miguel se asomó al agujero que habían creado, sus ojos muy abiertos. «No veo el fondo, mamá». Claudia buscó su teléfono, recordando demasiado tarde que la batería estaba muerta. «Ve a la carpa, trae una de las naranjas». Miguel corrió y regresó con la fruta. Claudia la dejó caer por el agujero escuchando atentamente. 1, 2, 3, 4 segundos de silencio. Luego un splash distante, amortiguado pero inconfundible. «Hay agua», susurró, sintiendo una oleada de alivio mezclado con aprensión. «Hay agua ahí abajo». Pero había algo más. En el silencio posterior al splash escuchó otro sonido. Débil, casi imperceptible. Un eco metálico, como si la naranja hubiera golpeado algo de metal antes de caer al agua. «Necesitamos hacer el agujero más grande», dijo Claudia volviendo a tomar su piedra. «Y necesitamos luz. Ve al pueblo, a la ferretería, pide prestada una linterna, diles que es una emergencia». «Mamá, no van a prestarme nada». «Entonces róbala si es necesario». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y vio la sorpresa en los ojos de su hijo. «Ve, haz lo que tengas que hacer, pero trae luz». Miguel asintió y salió corriendo. Claudia continuó trabajando sola, ampliando el agujero, removiendo pedazos de concreto quebrado, cortándose las manos en las barras de metal oxidado que se asomaban como costillas rotas. No le importaba el dolor. No le importaba la sangre que caía del borde del pozo hacia la oscuridad interior, desapareciendo en esas profundidades invisibles. Le tomó 2 horas más, pero finalmente logró crear una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. El agujero era irregular, peligroso, con bordes afilados de concreto y metal, pero era acceso. Sofía había despertado y salido de la carpa, cargando a Lucía, que lloraba suavemente. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Buscando agua, mi amor, buscando nuestra salvación». «¿Vas a bajar ahí?» Claudia miró el agujero oscuro, sintiendo el aire frío que subía desde las profundidades, llevando consigo ese olor extraño a tiempo detenido y secretos guardados. «Sí, voy a bajar». Pero don Esteban dijo que la gente que baja desaparece. Los cuentos de miedo son solo eso, cuentos. La única cosa real aquí es que necesitamos agua y hay agua ahí abajo. Pero mientras decía esas palabras, intentando sonar más valiente de lo que se sentía, Claudia no podía ignorar el nudo de aprensión que se apretaba en su estómago. Había algo en la oscuridad de ese pozo que se sentía expectante, como si hubiera estado esperando que alguien rompiera el sello, como si algo ahí abajo llevara 140 años preparándose para este momento. Miguel regresó corriendo, jadeando, con una linterna de mano en una mano y una cuerda gruesa en la otra. El señor de la ferretería me las prestó cuando le dije que habíamos destapado el pozo. Dijo que tengamos cuidado, que no bajemos. «Demasiado tarde para advertencias», murmuró Claudia tomando la linterna y encendiéndola. El haz de luz cortó la penumbra del agujero revelando paredes de piedra, oscuras, húmedas, cubiertas de musgo en algunas partes. La construcción descendía vertical, perfectamente cilíndrica, las piedras encajando con la precisión de los albañiles antiguos. El haz de luz no alcanzaba a iluminar el fondo, perdiéndose en la oscuridad después de unos 10 o 12 metros.
«Voy a atar la cuerda a ese mezquite», dijo Claudia señalando el árbol más cercano. «Y voy a bajar. Si algo sale mal, si escuchan que grito o si pasa más de una hora, Miguel, corres al pueblo y traes ayuda. ¿Entendido?» «Mamá, tengo miedo». «Yo también, hijo. Pero el miedo no nos va a dar agua. El miedo no va a alimentar a tus hermanas». Claudia ató la cuerda alrededor de su cintura con un nudo que Roberto le había enseñado hacía años, cuando la vida era diferente y el futuro parecía prometedor. Probó el nudo tirando con fuerza. Resistió. Se acercó al borde del agujero con la linterna en una mano y la cuerda en la otra. Sus 3 hijos la miraban con caras pálidas y asustadas. Lucía había dejado de llorar, como si ella también supiera que este era un momento solemne, un punto de no retorno. «Los amo», dijo Claudia, y luego se dejó caer en la oscuridad. El descenso fue un infierno de terror controlado. Las paredes del pozo estaban resbaladizas. El musgo hacía que sus pies se deslizaran constantemente. La cuerda se clavaba en su cintura con cada movimiento. La linterna bailaba enloquecida, creando sombras grotescas que hacían parecer que las paredes se movían, que tenían vida propia. Bajaba metro a metro, usando las irregularidades en la piedra como apoyo para los pies, controlando la cuerda para no caer en caída libre. El aire se volvía más frío a medida que descendía, más húmedo, cargado de ese olor metálico que había notado antes. 5 metros, 8 metros, 10 metros, y entonces su pie tocó algo sólido pero que no era el fondo del pozo, algo que sonó metálico bajo su zapato. Claudia dirigió el haz de luz hacia abajo y su corazón se detuvo. No había llegado al agua todavía. Estaba parada sobre una plataforma. Una plataforma de metal oxidado que alguien había construido o instalado a mitad del pozo, creando una especie de nivel intermedio. Y en esa plataforma, cubierta por décadas de óxido y polvo, había una caja. No era una caja pequeña, era un baúl de metal del tamaño de un cofre grande, con esquinas reforzadas y lo que parecían haber sido cerraduras complejas que ahora estaban corroídas hasta la fragilidad. La superficie estaba cubierta de una capa gruesa de óxido rojizo, pero aún así podía ver que alguien había grabado algo en la tapa. Números y letras apenas legibles bajo la corrosión. H.M. 1885. La verdad enterrada. Las manos de Claudia temblaban mientras iluminaba el baúl desde todos los ángulos. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba aquí suspendido en medio de un pozo, sellado bajo toneladas de concreto durante 75 años? Miró hacia arriba, viendo las caras diminutas de sus hijos asomándose por el agujero, tan lejos que parecían estar en otro mundo. Luego miró hacia abajo, donde el haz de luz finalmente alcanzaba a revelar el agua, varios metros más abajo, oscura y quieta como un espejo negro. El baúl estaba entre 2 mundos, entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el presente. Y ahora Claudia tenía que decidir si lo abría o si subía de regreso a la superficie, fingiendo que no había visto nada. Pero ya conocía la respuesta. Desde el momento en que había comprado este terreno maldito, desde el momento en que había decidido romper el sello del pozo, su destino había estado marcado hacia este momento exacto. Puso la linterna en el suelo de metal de la plataforma, creando un círculo de luz que hacía brillar el óxido como sangre seca. Se arrodilló frente al baúl, puso las manos sobre la tapa fría y húmeda, y sintió una vibración que no sabía si era real o imaginada, como si el metal mismo estuviera expectante. Las cerraduras estaban tan corroídas que se desmoronaron al tocarlas, cayendo en polvo rojizo. La tapa estaba sellada por décadas de óxido, pero cuando Claudia empujó con toda su fuerza, sintió que cedía con un gemido metálico que resonó en las paredes del pozo como un grito contenido durante demasiado tiempo. La tapa se abrió lentamente, liberando un olor diferente del resto del pozo. Un olor a papel viejo, a cuero seco y a algo más, el olor dulce y penetrante del oro. Claudia dirigió la linterna hacia el interior del baúl y su respiración se detuvo por completo. Oro.
monedas de oro apiladas sin cuidado. Pero no eran monedas modernas, eran piezas antiguas, onzas españolas, centenarios del imperio, reales de a 8, algunas tan viejas que las imágenes de los emperadores grabados en ellas estaban casi borradas por el tiempo. Había docenas de ellas, tal vez cientos, brillando bajo la luz de la linterna como pequeños soles capturados y guardados en la oscuridad. Pero eso no era todo. Encima de las monedas, cuidadosamente envueltos en hule grueso, que milagrosamente había resistido la humedad, había documentos. Claudia los tocó con dedos temblorosos, sintiendo el peso de la historia en ese papel seco y quebradizo. Los sacó con cuidado extremo, desenvolviendo el hule. Eran páginas y páginas de escritura a mano, con la caligrafía elegante y elaborada del siglo XIX. Actas notariales, escrituras de propiedad y una carta escrita en una tinta que se había tornado café con el tiempo, firmada al final con un nombre que hizo que el corazón de Claudia se acelerara. Hernán Mendoza, 15 de marzo de 1885. Mendoza, su apellido, el apellido de Roberto. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, Claudia acercó la linterna y comenzó a leer la carta. Las palabras estaban escritas con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se acaba, con manchas de tinta donde la pluma había sido presionada con demasiada fuerza por la emoción o el miedo. A quien encuentre este mensaje en el futuro, mi nombre es Hernán Mendoza, y escribo esto en el último lugar seguro que me queda antes de que vengan a matarme. Soy el dueño legítimo de la hacienda San Isidro del Encinal y de todas las tierras que la rodean, un patrimonio de 5.000 hectáreas que mi familia ha trabajado durante 3 generaciones. Pero el hombre que se hace llamar Rodrigo Salazar, que llegó hace 5 años como mi administrador, ha conspirado para robarme todo. Ha falsificado documentos, ha sobornado a jueces, ha envenenado las mentes de los peones contra mí. Y ahora, después de asesinar a mi esposa María y a mi hijo mayor Tomás, envenenándolos con arsénico mezclado en su comida, viene por mí. En este baúl he guardado las escrituras reales de mis tierras, los documentos que prueban que la hacienda me pertenece, y todo el oro que pude salvar antes de que Salazar cerrara el cerco. También incluyo mi testamento, donde nombro heredero a mi hijo menor, Julián Mendoza, de apenas 2 años, a quien he escondido con una familia de confianza en el pueblo. Salazar cree que murió con los demás, pero vive. La familia que lo cuida sabe quién es. Cuando tenga edad suficiente, cuando sea seguro, le dirán la verdad. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y tal vez la justicia es finalmente posible. Busca a los descendientes de Julián Mendoza. Ellos son los verdaderos dueños de estas tierras. Devuélveles lo que Rodrigo Salazar y sus herederos les robaron. Y si eres tú, mi sangre, mi descendiente que ha encontrado esto, debes saber, la tierra recuerda. La tierra siempre recuerda quiénes son sus verdaderos hijos. Hernán Mendoza, marzo 15, 1885, el día antes de mi muerte. Claudia leyó la carta 2 veces, 3 veces, las palabras nadando frente a sus ojos que se llenaban de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una comprensión abrumadora que la golpeaba como un mazo. Julián Mendoza, el hijo menor que había sobrevivido. Roberto Mendoza, su esposo muerto. Un Mendoza de este pueblo. Julián, Roberto, generaciones separadas, pero la misma sangre. Sus hijos, Miguel, Sofía, Lucía. Ellos no eran solo huérfanos pobres viviendo en un pedazo de tierra comprada con desesperación. Ellos eran los herederos, los descendientes directos del hombre que había escrito esta carta 140 años atrás, y la hacienda San Isidro del Encinal, la propiedad más grande de toda la región, la que ahora pertenecía a la familia Salazar, la familia más rica y poderosa del pueblo, les había sido robada. A su familia, a la sangre de sus hijos. Claudia apretó la carta contra su pecho sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que dolía. Miró el oro,
Miró los documentos que probaban la verdad enterrada durante 1 siglo y medio, y comprendió que no había encontrado solo agua en este pozo. Había encontrado una bomba, una verdad que, cuando saliera a la luz, destruiría el orden establecido del pueblo entero. Claudia se quedó en esa plataforma de metal suspendida en medio del pozo durante largos minutos, con las piernas temblándole, el cerebro tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Las piezas de su vida, que siempre habían parecido aleatorias y crueles, de repente formaban un patrón. Roberto nunca había sabido quién era realmente. Había crecido como un Mendoza más del pueblo, una familia grande y pobre que vivía de trabajos temporales. Pero ahora Claudia entendía. Eran pobres porque habían sido despojados. Vivían en los márgenes porque los Salazar los habían empujado allí, manteniéndolos ignorantes de su verdadero linaje para que nunca pudieran reclamar lo que les pertenecía. ¿Cuántas generaciones habían pasado? Hernán escribió la carta en 1885. Su hijo Julián tendría unos 2 años entonces. Roberto había nacido en 1990. Hacía las cuentas mentalmente. 5 generaciones, tal vez 6, dependiendo de cuándo cada Mendoza había tenido hijos. Suficiente tiempo para que la verdad se diluyera en leyenda, para que la conexión se perdiera. Pero no se había perdido. Había estado esperando aquí, en la oscuridad, preservada por un hombre muerto hace 140 años que había tenido la previsión de esconder la verdad donde nadie pudiera destruirla. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Miguel llegó desde arriba, distante y preocupada. «Estoy bien», gritó Claudia, su voz rebotando en las paredes de piedra. «Espera, ya subo». Pero antes de subir necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que este descubrimiento significaba realmente. Los Salazar, la familia más poderosa del pueblo. Don Rodrigo Salazar era el actual patriarca, un hombre de 70 años que era dueño de la hacienda, de las tierras agrícolas, de varios negocios en el pueblo. Era respetado, temido, obedecido. Era el descendiente directo del Rodrigo Salazar que había asesinado a la familia de Hernán Mendoza. Y ahora Claudia tenía en sus manos la prueba de que toda esa riqueza, todo ese poder, todo ese respeto estaban construidos sobre un crimen, un robo, un asesinato múltiple. Si presentaba estos documentos, si hacía pública la carta de Hernán, si reclamaba la herencia para sus hijos, los Salazar no se quedarían de brazos cruzados. No renunciarían pacíficamente a 140 años de riqueza acumulada. Lucharían con todo lo que tenían: dinero, influencia, abogados, y si era necesario con los mismos métodos que su ancestro había usado en 1885. Claudia miró el oro brillando en el baúl. Había suficiente para vivir cómodamente durante años, para darles a sus hijos educación, salud, un futuro. Podía tomar el oro, volver a sellar el pozo y mudarse lejos. Nadie sabría nunca lo que había encontrado aquí. Sería lo prudente, lo seguro, pero mientras pensaba esto, sus ojos volvieron a la carta de Hernán Mendoza, a las palabras escritas por un hombre que sabía que iba a morir al día siguiente, pero que había usado sus últimas horas no para huir, sino para preservar la verdad. La tierra recuerda, la tierra siempre recuerda quiénes son sus verdaderos hijos. Claudia pensó en Roberto, trabajando en esa mina abandonada por un salario miserable, muriendo aplastado por piedras que deberían haber sido suyas. Pensó en cuántas generaciones de Mendozas habían vivido como peones en tierra que les pertenecía. Pensó en sus hijos, en Miguel trabajando a los 9 años para ayudarla a sobrevivir, en Sofía sin juguetes, en Lucía que casi había muerto por falta de medicina que no podían pagar, y pensó en los Salazar, viviendo en la hacienda grande, con sus carros lujosos y sus fiestas elegantes, construidos sobre huesos y mentiras. No iba a huir, no iba a tomar solo el oro y desaparecer. Iba a hacer lo que Hernán Mendoza había esperado que alguien hiciera durante 140 años. Iba a reclamar la verdad.
aunque la mataran intentándolo, aunque perdieran todo. Sus hijos merecían saber quiénes eran realmente. Merecían saber que su padre no había sido solo un peón pobre, sino el heredero de una hacienda robada. Y la memoria de Roberto merecía justicia. Con movimientos cuidadosos, Claudia tomó la carta de Hernán y varios de los documentos más importantes, envolviéndolos de nuevo en el hule. Los metió dentro de su camisa, pegados contra su piel. El oro podía esperar. Primero necesitaba sacar la evidencia documental, esconderla en un lugar seguro donde los Salazar no pudieran alcanzarla si descubrían lo que había encontrado. Comenzó el ascenso, trepando por la cuerda, sintiendo cómo sus músculos protestaban, sus manos despellejadas sangrando al agarrar la cuerda áspera. Pero siguió subiendo, metro a metro, hasta que las manos de Miguel la agarraron y la ayudaron a salir del agujero. Colapsó en el suelo junto al pozo, jadeando, con los documentos todavía presionados contra su pecho. Sus 3 hijos la rodearon, tocándola, abrazándola, llorando de alivio. «¿Qué encontraste, mamá?», preguntó Miguel, sus ojos brillando con curiosidad y miedo. Claudia miró a sus 3 hijos, estos niños sucios, hambrientos, asustados, estos niños que eran herederos de 5.000 hectáreas de tierra, estos niños cuyo destino acababa de cambiar para siempre en el fondo de un pozo sellado. «Encontré la verdad», dijo finalmente. «Encontré quiénes somos realmente, y encontré una guerra que tendremos que pelear». Porque Claudia Mendoza sabía, con una certeza fría y clara, que lo que acababa de sacar de ese pozo no era solo evidencia histórica. Era una declaración de guerra contra la familia más poderosa del pueblo, y esa guerra comenzaría en cuanto el sol saliera mañana. Claudia no durmió esa noche. Se quedó sentada bajo la carpa de trapo con los documentos envueltos en plástico, escondidos dentro de una bolsa que había enterrado a 3 metros de distancia, marcando el lugar con una piedra que solo ella reconocería. El oro seguía en el fondo del pozo, demasiado pesado para subirlo sola, demasiado peligroso para dejarlo a la vista. Había vuelto a colocar pedazos de concreto sobre el agujero, camuflándolo lo mejor que pudo, rezando para que nadie viniera a investigar antes de que ella pudiera decidir qué hacer. Porque esa era la pregunta que la mantenía despierta mientras sus hijos dormían a su alrededor. ¿Qué hacer ahora? Necesitaba un abogado. Alguien que pudiera leer esos documentos antiguos, verificar su autenticidad, entender las leyes de herencia que pudieran aplicarse después de 140 años. Pero los abogados costaban dinero que no tenía, y además, ¿a quién podía confiarle un secreto así sin que inmediatamente corriera a contárselo a los Salazar a cambio de una recompensa? Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para planear, para prepararse. Pero el tiempo era un lujo que se estaba agotando tan rápido como el agua que no tenían, como la comida que se terminaba, como la paciencia de sus hijos que sufrían en ese campamento miserable. El amanecer llegó demasiado rápido, arrastrando consigo una realidad que Claudia había estado tratando de posponer. Sofía despertó tosiendo. Esa tos seca y profunda que había comenzado 2 días atrás y que ahora sonaba más fuerte, más peligrosa. La niña tenía los labios agrietados, la piel pálida, los ojos vidriosos. «Me duele el pecho, mamá», susurró Sofía, y cuando Claudia puso su mano sobre la espalda de su hija, sintió el calor de la fiebre comenzando a trepar de nuevo. No, no otra vez. No podía perder a otro hijo por falta de medicina, por falta de dinero, por falta de todo lo que cualquier madre debería poder darle a sus hijos. El oro. Necesitaba sacar el oro del pozo. Solo una moneda, 2 monedas, lo suficiente para comprar medicina, comida, agua. El resto podía esperar, pero sus hijos no. «Miguel, quédate con tus hermanas», ordenó Claudia poniéndose de pie. «Voy a bajar al pozo otra vez. No tardo». Pero antes de que pudiera dar 3 pasos hacia la estructura de piedra, escuchó el sonido que había estado temiendo desde que subió del pozo ayer.
el rugido de un motor acercándose por la brecha. Un vehículo, viniendo hacia su terreno. Claudia corrió hacia la carpa, agarró a Sofía y a Lucía, empujó a Miguel detrás de los mezquites. «Escóndanse, no salgan hasta que yo les diga». El vehículo apareció levantando una nube de polvo. Una camioneta negra, nueva, brillante, completamente fuera de lugar en ese paisaje árido. Se detuvo a unos 20 metros del pozo y de ella bajaron 2 hombres. Claudia los reconoció inmediatamente, aunque nunca había hablado con ellos. Eran los hermanos Ugalde, Mateo y Samuel, los hombres que hacían el trabajo sucio para don Rodrigo Salazar. Cobradores de deudas, intimidadores profesionales, el tipo de hombres que hacían que la gente cruzara la calle cuando los veía venir. Mateo, el mayor, era corpulento y llevaba siempre lentes oscuros, aunque el sol apenas estaba saliendo. Samuel era más delgado, pero tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, recuerdo de alguna pelea que había ganado o perdido años atrás. «Buenos días, señora Claudia», dijo Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos ocultos tras los lentes. «Bonito lugar que se consiguió aquí». Claudia se plantó entre ellos y donde sabía que sus hijos estaban escondidos, con los puños apretados a los costados. «Este es mi terreno. Tengo las escrituras. No están invitados». «Oh, lo sabemos, intervino Samuel mirando alrededor con fingido interés. Don Esteban nos contó sobre la venta. Qué lástima que nadie le advirtió bien sobre este lugar. Es peligroso, ¿sabe? La gente tiende a desaparecer por aquí». El mensaje era claro, una amenaza envuelta en advertencia. «¿Qué quieren?», preguntó Claudia manteniendo su voz firme, aunque el corazón le golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. Mateo caminó hacia el pozo, estudiando los pedazos de concreto rotos que Claudia había intentado acomodar sobre el agujero. «Nos llegaron rumores interesantes ayer por la noche. Dicen que una viuda loca ha estado rompiendo el sello del pozo maldito. Dicen que la vieron bajar con una cuerda». Se volteó hacia ella sonriendo. «¿Es verdad eso, señora Claudia?» «No sé de qué hablan». «Ah, pero yo creo que sí sabe». Mateo se quitó los lentes, revelando ojos fríos y calculadores. «Verá, este pozo tiene una historia. Una historia que don Rodrigo conoce muy bien porque su tatarabuelo fue quien lo mandó sellar en 1950. Y la razón por la que lo selló…» Hizo una pausa dramática. «Es porque había cosas ahí abajo que era mejor dejar enterradas, cosas que podrían causar problemas si la gente equivocada las encontrara». Así que lo sabían. Los Salazar siempre habían sabido qué había en el fondo de ese pozo. Por eso nunca habían comprado el terreno. Por eso habían dejado que permaneciera abandonado durante décadas, confiando en que las supersticiones del pueblo mantendrían a la gente alejada. Y ahora que alguien finalmente había roto el sello, habían venido a limpiar el desastre. «No encontré nada», mintió Claudia. «Solo agua contaminada y basura vieja». Samuel soltó una carcajada áspera. «¿Agua contaminada? ¿Basura vieja? Señora, no nos tome por tontos. El viejo don Chuy en la tienda mencionó que su hijo vino corriendo ayer pidiéndole prestada una linterna, diciendo que habían abierto el pozo. Y que cuando regresó horas después, usted tenía una expresión en la cara como si hubiera visto un fantasma. O un tesoro. Maldito don Chuy y su lengua suelta. Maldito pueblo chico donde todo el mundo sabía todo de todos. Si hubiera encontrado un tesoro, ¿creen que seguiría viviendo en una carpa de trapo?», replicó Claudia señalando su campamento miserable. Mateo se acercó a ella invadiendo su espacio personal, usando su tamaño para intimidar. «Aquí está lo que va a pasar, señora Claudia. Va a enseñarnos exactamente qué hay en el fondo de ese pozo. Y si encuentra algo que no le pertenece, documentos viejos, papeles, cualquier cosa con el nombre Mendoza o Salazar, nos lo va a entregar inmediatamente. ¿Y si me niego?».
La sonrisa de Mateo se evaporó, reemplazada por una expresión que era pura amenaza. Entonces va a tener un accidente, junto con sus niños. Estos terrenos abandonados son peligrosos, ¿sabe? La gente se cae en pozos abiertos todo el tiempo, especialmente los niños curiosos que se acercan demasiado al borde. El miedo se convirtió en furia en el pecho de Claudia. Amenazar a una madre era una cosa. Amenazar a sus hijos era cruzar una línea que convertía el miedo en algo mucho más peligroso, en una madre dispuesta a matar. «Tóquenlos, y juro por Dios que...» «¿Qué?», interrumpió Samuel sacando una navaja de su bolsillo y limpiándose las uñas con ella casualmente. «¿Qué va a hacer exactamente? Usted es una viuda. Sin dinero, sin familia, sin amigos. Nosotros trabajamos para don Rodrigo Salazar. ¿A quién creen que le creerá la policía?» Tenía razón y Claudia lo sabía. En ese pueblo la palabra de los Salazar era ley. Si ella desaparecía, si sus hijos desaparecían, nadie haría preguntas. Serían solo otra estadística de la pobreza, otro caso archivado sin investigación. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Un quejido débil vino de detrás de los mezquites. Sofía tosiendo. El sonido hizo que Mateo y Samuel voltearan hacia los arbustos, sus expresiones iluminándose con comprensión cruel. «Ah, los niños están aquí», dijo Mateo comenzando a caminar hacia donde estaban escondidos. Claudia se interpuso en su camino. «No se acerquen a mis hijos». «Entonces coopere, señora. Muéstrenos el pozo. Ahora». Claudia miró hacia el pozo, luego hacia donde sabía que había enterrado los documentos, calculando sus opciones. Si los dejaba bajar al pozo, encontrarían el oro. El oro podían llevárselo, aunque la idea le doliera. Pero los documentos eran la evidencia. Sin ellos, la verdad moriría aquí, en este terreno olvidado. «Está bien», dijo finalmente su voz derrotada. «Les mostraré, pero tienen que prometerme que dejarán a mis hijos en paz». «Claro, claro», dijo Mateo con falsa amabilidad. «Somos hombres razonables. Solo queremos asegurarnos de que no haya malentendidos sobre ciertas cosas históricas». Claudia caminó hacia el pozo, sintiendo las miradas de los dos hombres clavadas en su espalda. Su mente trabajaba a velocidad frenética, buscando una salida, un plan, cualquier cosa. Pero no había nada. Estaba atrapada entre el pozo que guardaba su futuro y los hombres que representaban su muerte. Removió los pedazos de concreto del agujero, revelando la oscuridad interior. «Ahí está, el pozo. Si quieren bajar, adelante». Mateo se asomó silbando impresionado. «Así que realmente lo abrió. ¡Qué mujer tan temeraria!». Sacó su teléfono marcando un número. «Don Rodrigo, somos nosotros. Sí, confirmado. El pozo está abierto». «Sí», ella bajó. «No sabemos qué encontró todavía, pero...». «Sí, señor. Entendido». Colgó y miró a Claudia con una expresión que era casi de lástima. «Don Rodrigo viene para acá. En 30 minutos estará aquí. Y va a querer hablar con usted personalmente sobre lo que encontró en su pozo». Don Rodrigo Salazar. El patriarca. El hombre que había construido su imperio sobre las tumbas de la familia de Hernán Mendoza. Venía personalmente a asegurarse de que el secreto de 140 años permaneciera enterrado. Y Claudia, atrapada en su propio terreno con 3 hijos enfermos y hambrientos, se dio cuenta de que los siguientes 30 minutos decidirían si sus hijos vivirían como herederos o morirían como intrusos en su propia tierra. Los 30 minutos más largos de la vida de Claudia transcurrieron en un silencio tenso y sofocante. Mateo y Samuel se habían apostado junto al pozo como guardianes, fumando cigarrillos y hablando en voz baja, mirándola ocasionalmente con esa mezcla de aburrimiento y crueldad que tienen los depredadores esperando que su presa intente huir. Pero Claudia no podía huir. Sofía había empeorado en la última hora. Su respiración sonaba húmeda y sibilante, el tipo de sonido que cualquier madre reconoce como peligroso.
La niña yacía en la carpa con los ojos cerrados, temblando a pesar del calor que ya comenzaba a acumularse con el sol de la mañana. Miguel la cuidaba con expresión aterrada, mojándole la frente con el último poco de agua que les quedaba, mientras Lucía lloraba suavemente contra su pecho. Necesitaba un médico, necesitaba medicina, necesitaba un maldito milagro. El rugido de otro motor cortó el aire. Esta vez no era una camioneta, sino una SUV blanca, reluciente, del tipo que cuesta más que lo que la mayoría de la gente del pueblo gana en 10 años. Se detuvo junto a la camioneta de los hermanos Ugalde, y de ella descendió un hombre que Claudia había visto solo de lejos en las pocas ocasiones que se aventuraba al centro del pueblo. Don Rodrigo Salazar. Tenía 70 años, pero se movía con la firmeza de alguien acostumbrado a que el mundo se doblara ante su voluntad. Alto, de cabello blanco, perfectamente peinado hacia atrás, vestía ropa casual pero claramente cara. Pantalones de lino color crema, camisa blanca de manga larga, botas de cuero. Sus ojos, hundidos bajo cejas pobladas, eran del color del hielo sucio. Y cuando se posaron sobre Claudia, ella sintió el peso de generaciones de poder y desprecio. «Señora Mendoza», dijo con una voz educada que de alguna manera lograba sonar amenazante, «¿qué situación tan lamentable tenemos aquí?» Claudia se obligó a permanecer de pie, a no mostrar miedo aunque cada instinto le gritaba que corriera. «Don Rodrigo». Él caminó lentamente alrededor del pozo, estudiando el agujero que ella había creado en el concreto, pasando los dedos por los bordes quebrados como un arqueólogo examinando ruinas. Este pozo fue sellado por mi bisabuelo en 1950. ¿Sabe por qué? No, porque en 1949 un hombre del pueblo logró romper parte del sello. Bajó al fondo buscando agua o tesoro. Nunca lo supimos con certeza. Cuando subió comenzó a hacer preguntas incómodas, preguntas sobre documentos viejos, sobre familias desaparecidas, sobre tierras que cambiaron de manos en 1885. Don Rodrigo la miró directamente. 3 días después, ese hombre tuvo un accidente fatal. Se cayó en un pozo diferente y se partió el cuello. ¡Qué tragedia! El mensaje era cristalino. Hacía preguntas. «Mueres». Mi bisabuelo entonces mandó sellar este pozo con el concreto más fuerte que pudo conseguir, continuó don Rodrigo, y se aseguró de que el terreno cambiara de manos tantas veces que nadie pudiera rastrear su historia real, hasta que terminó en manos del municipio, abandonado, maldito, olvidado, perfecto. Sonrió sin humor. Y ahora usted, en su desesperación, compra justo este terreno de todos los terrenos del mundo. El destino tiene un sentido del humor cruel, ¿no cree? No sé de qué habla. Señora Mendoza, por favor, no me insulte pretendiendo ignorancia. Se acercó a ella y Claudia pudo oler su colonia cara mezclada con el olor del tabaco. Usted bajó a ese pozo, encontró algo, y ahora necesito que me lo entregue. No encontré nada más que agua sucia. Don Rodrigo suspiró como un maestro cansado de un estudiante terco. Mateo, Samuel, por favor traigan a los niños. ¡No! El grito salió de la garganta de Claudia antes de que pudiera detenerlo. Se lanzó hacia donde estaban escondidos sus hijos, pero Mateo la agarró del brazo deteniéndola con facilidad brutal. Samuel fue hasta los mezquites y sacó a Miguel jalándolo del brazo. El niño luchó, pateando y gritando, pero era inútil contra un hombre adulto. Luego Samuel regresó y salió cargando a Sofía, cuyo cuerpecito colgaba flácido, demasiado enferma para resistirse. «Déjenla, está enferma, necesita un doctor». Don Rodrigo miró a Sofía con algo parecido al interés clínico. «Bronquitis, diría yo. Tal vez neumonía comenzando. Sin antibióticos podría empeorar significativamente en las próximas horas». Hizo una pausa, dejando que esas palabras se hundieran. «Pero yo tengo antibióticos. Tengo un médico privado que puede estar aquí en 20 minutos. Tengo todo lo que su hija necesita para sobrevivir». Era un trato con el diablo y ambos lo sabían.
«¿Qué quiere?», preguntó Claudia, la voz quebrada. Los documentos que encontró en el pozo, todos, y su silencio absoluto sobre lo que leyó en ellos. ¿Y si no los encontré? Don Rodrigo asintió hacia Samuel, quien apretó su agarre alrededor de Sofía, haciéndola gemir de dolor. Entonces su hija no recibirá tratamiento médico, y cuando muera, lo cual será en cuestión de horas según su condición actual, usted sabrá que pudo salvarla simplemente diciéndome la verdad. Era tortura, tortura psicológica de la más refinada. No amenazaba con matar a Sofía directamente, solo con dejar que muriera, lo cual lo hacía sentir menos como asesinato y más como consecuencia natural de la terquedad de Claudia. Miguel lloraba silenciosamente, mirando a su madre con ojos que suplicaban que salvara a su hermana. Lucía había comenzado a llorar también, sintiendo la tensión aunque no entendiera las palabras. Claudia cerró los ojos, sintiendo cómo cada fibra de su ser se desgarraba. ¿Qué valía más? ¿La verdad histórica sobre tierras robadas hace 140 años o la vida de su hija de 5 años? No había elección realmente. Nunca la había habido. «Están enterrados», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «A 3 metros del mezquite del norte, envueltos en plástico». Don Rodrigo sonrió, pero no había triunfo en esa sonrisa, solo el cansancio de alguien que había jugado este juego demasiadas veces. «Muy bien, Mateo, ve a buscarlos». Mateo soltó a Claudia y caminó hacia donde ella había indicado, comenzando a escarbar con las manos. Le tomó 5 minutos encontrar la bolsa de plástico. La levantó, sacudiéndole la tierra, y se la entregó a don Rodrigo. El viejo abrió la bolsa lentamente, sacando el hule que protegía los documentos. Desenvolvió el paquete con cuidado, casi reverente, revelando las páginas amarillentas con la caligrafía elegante del siglo XIX. Leyó la carta de Hernán Mendoza, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas, su expresión permaneciendo neutra excepto por un pequeño tic en su mandíbula. Cuando terminó de leer, miró a Claudia con algo que podría haber sido respeto o lástima. Sabía que mi tatarabuelo había sido un hombre despiadado. Los tiempos del porfiriato eran así, despiadados. Pero no sabía los detalles específicos. Dobló la carta cuidadosamente. Envenenar a una mujer y a un niño. Eso es excesivo, incluso para los estándares de la época. Entonces admite que estas tierras fueron robadas, que la hacienda le pertenece a mis hijos. Don Rodrigo soltó una risa seca. «Señora Mendoza, ¿sabe cuántos juicios de restitución de tierras del siglo XIX se ganan en México? Casi ninguno. Las leyes han cambiado docenas de veces desde 1885. Los códigos civiles son diferentes. Y aunque estos documentos fueran legítimos, cosa que podría disputarse, necesitaría años de litigio, cientos de miles de pesos en abogados y enfrentar a toda mi familia que tiene recursos infinitos para pelear. Pero es la verdad. La verdad». Don Rodrigo miró los documentos en sus manos como si fueran curiosidades de museo. La verdad es que hace 140 años, mi tatarabuelo hizo algo terrible para hacerse de una propiedad. Y la verdad es que desde entonces, 5 generaciones de Salazares han trabajado esas tierras, las han mejorado, han dado empleo a cientos de familias. ¿Qué propósito serviría destruir todo eso ahora? ¿Justicia? Justicia muerta hace 1 siglo y medio. Don Rodrigo sacó un encendedor de su bolsillo. «Esto es lo que voy a hacer, señora Mendoza. Voy a quemar estos documentos aquí y ahora. Voy a asegurarme de que el pozo sea sellado permanentemente con concreto nuevo. Y a cambio voy a curar a su hija. Voy a darle 100,000 pesos en efectivo para que se mude lejos de aquí. Y voy a olvidar que esta conversación alguna vez ocurrió». Encendió el encendedor, acercando la llama a las esquinas de los documentos. El papel viejo comenzó a arder inmediatamente, las palabras de Hernán Mendoza desapareciendo en humo y cenizas. Claudia observó cómo 140 años de verdad enterrada se convertían en nada.
Observó como la última posibilidad de justicia para su esposo muerto y para todas las generaciones de Mendozas despojados se desvanecía en el aire de la mañana. Y entonces, cuando las últimas brasas de los documentos caían al suelo, escuchó algo que cambió todo. La voz de Miguel, clara y fuerte, gritando desde donde Samuel todavía lo sujetaba. «Mamá, sacaste copias, ¿verdad? Como te enseñó papá, siempre saca copias de los documentos importantes». Claudia parpadeó procesando las palabras de su hijo. No había sacado copias. No había tenido tiempo ni recursos, pero Miguel acababa de darle la apertura perfecta. Don Rodrigo se volteó hacia ella, los restos de los documentos quemados todavía humeando en su mano. ¿Sacó copias? Claudia sonrió lentamente, sintiendo cómo el poder cambiaba sutilmente en la conversación. Mi esposo era muy cuidadoso con los papeles importantes. ¿Me enseñó bien? Era una mentira desesperada, pero por la expresión en el rostro de don Rodrigo había funcionado. Don Rodrigo estudió el rostro de Claudia durante un silencio que pareció extenderse por horas, aunque fueron solo segundos. Sus ojos de hielo buscaban señales de engaño, calculando probabilidades, midiendo riesgos. Era un hombre que había construido un imperio sobre la capacidad de leer a las personas, de saber cuándo alguien mentía y cuándo decía la verdad. «Si tiene copias», dijo finalmente, su voz peligrosamente suave, «entonces necesitamos renegociar nuestro acuerdo». Claudia sostuvo su mirada aunque cada fibra de su ser quería mirar hacia otro lado, aunque el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. «Primero mi hija recibe tratamiento médico, después hablamos de negociaciones». Don Rodrigo la observó un momento más. Luego asintió lentamente hacia Mateo. «Llama al doctor Ramírez. Dile que venga inmediatamente. Es una emergencia pediátrica». Mateo sacó su teléfono alejándose unos pasos para hacer la llamada. Claudia escuchó fragmentos de la conversación. Bronquitis severa. Posible neumonía. Sí, una niña. 5 años. La hacienda no. Un terreno cerca del Pozo Viejo. 20 minutos. 20 minutos. Sofía tenía que aguantar 20 minutos más. «Samuel, ponla en la camioneta», ordenó don Rodrigo. «Enciende el aire acondicionado, que esté cómoda mientras llega el doctor». Samuel obedeció cargando el cuerpecito febril de Sofía hacia la camioneta negra. Miguel intentó seguirlos, pero Mateo lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Tú te quedas aquí, muchacho». «Es mi hermana». «Y va a estar bien», dijo don Rodrigo con una voz que sonaba casi amable. «Tiene mi palabra, pero necesito que tu madre y yo terminemos nuestra conversación primero». Claudia sintió la impotencia como ácido en su garganta. Su hija estaba en manos de estos hombres, dependiendo de su buena voluntad para sobrevivir, pero al menos estaba recibiendo ayuda. Al menos había una posibilidad. Don Rodrigo caminó hacia el borde del pozo, mirando hacia la oscuridad interior donde el oro todavía esperaba en el fondo. ¿Sabe qué es lo irónico de todo esto, señora Mendoza? Si su esposo hubiera vivido, eventualmente les habría contado. Mi padre me contó. Su padre le contó a él. Es un secreto de familia que pasa de generación en generación como una maldición que no puedes sacudirte. ¿Qué les contó? Que los Mendoza eran los verdaderos dueños, que hubo asesinatos, que las tierras fueron robadas. Don Rodrigo se encogió de hombros. Pero también nos contaron que eso era el pasado, que los tiempos del porfiriato fueron brutales, para todos, que sobrevivir significaba hacer cosas terribles. ¿Y eso lo justifica? No lo justifica, pero lo explica. Se volvió hacia ella. Su esposo, Roberto Mendoza, ¿sabe dónde trabajaba cuando murió? En la mina abandonada, como vigilante nocturno. ¿Y sabe quién era dueño de esa mina? Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Usted. Mi familia, sí, una de muchas propiedades, y cuando su esposo murió en ese derrumbe, pagamos una indemnización pequeña, lo admito. Pero pagamos,
Cumplimos con la ley. Don Rodrigo hizo una pausa. ¿Quiere saber algo que no sabe? Su esposo había comenzado a hacer preguntas sobre su apellido, sobre los Mendoza, sobre por qué había tantos Mendozas pobres en un pueblo donde alguna vez hubo una familia Mendoza rica. El mundo se tambaleó bajo los pies de Claudia. ¿Qué está diciendo? Que el derrumbe que lo mató no fue accidental, que cuando mi padre se enteró de que Roberto Mendoza estaba investigando su historia familiar, decidió que era más seguro eliminar el problema antes de que se convirtiera en uno. Las palabras golpearon a Claudia como puños físicos. Ustedes mataron a mi esposo. Mi padre dio la orden. Yo no estuve involucrado directamente, pero sí, nuestra familia es responsable. Don Rodrigo la miró con algo que podría haber sido remordimiento. Y ahora usted ha hecho exactamente lo que su esposo intentó hacer, descubrir la verdad, lo cual nos pone en una posición muy incómoda. Claudia sintió que la furia reemplazaba al miedo, ardiendo en su pecho como fuego líquido. Me está diciendo que asesinaron a Roberto, ¿y espera que simplemente lo olvide a cambio de dinero? Espero que sea práctica, que entienda que tiene 3 hijos que dependen de usted, que la venganza no alimenta bocas ni cura enfermedades. Don Rodrigo sacó un sobre grueso de su chaqueta. Aquí hay 200,000 pesos en efectivo, suficiente para mudarse a otra ciudad, comenzar de nuevo, darles a sus hijos una vida decente. ¿Y las copias que supuestamente tengo? Me las entrega, todas, y firma un documento donde renuncia a cualquier reclamo sobre las tierras Salazar. A cambio, su hija recibe tratamiento médico completo, ustedes reciben el dinero y pueden irse en paz. ¿Y si me niego? La expresión de don Rodrigo se endureció. Entonces su hija no recibe tratamiento. Los documentos originales ya están destruidos y, sin pruebas físicas, las copias son inútiles legalmente, solo lo suficientemente problemáticas como para causarme molestias. Hizo una pausa. Y la gente que me causa molestias tiende a tener accidentes, como su esposo. Era la declaración más clara posible. Acepta o muere. Claudia miró hacia la camioneta donde Sofía yacía. Vio a Miguel temblando junto a Mateo. Sintió el peso de Lucía que había comenzado a llorar de nuevo en sus brazos. 3 vidas. 3 razones para aceptar el trato del diablo. Pero entonces recordó la carta de Hernán. Mendoza, sus palabras finales antes de morir: la tierra recuerda. La tierra siempre recuerda quiénes son sus verdaderos hijos. Y recordó algo más. Algo que Miguel había dicho sin darse cuenta, pero que le había dado una idea. Está bien, dijo Claudia lentamente. Acepto su trato, pero necesito algo más que dinero. Don Rodrigo levantó una ceja. ¿Qué más quiere? Quiero que ese pozo sea sellado adecuadamente, con el oro todavía adentro. Considérelo un monumento a todo lo que fue enterrado aquí. Don Rodrigo la estudió con nueva curiosidad. ¿Por qué le importa eso? Porque ese oro está maldito, manchado con sangre de 140 años. No lo quiero, solo quiero que se quede donde está, enterrado con los secretos. Era una mentira parcial, pero sonaba suficientemente emocional, suficientemente irracional como para ser creíble. Don Rodrigo asintió lentamente. De acuerdo, sellaremos el pozo. ¿Algo más? Las copias están en el pueblo, escondidas. Déjeme llevar a Sofía al doctor primero, asegurarme de que está estable y después las traigo. El motor de otro vehículo resonó en la distancia. El doctor llegando. Don Rodrigo extendió su mano. ¿Tenemos un trato, señora Mendoza? Claudia miró esa mano, la mano de la familia que había asesinado al bisabuelo de sus hijos y a su esposo. La mano que ofrecía dinero manchado de sangre a cambio de silencio. Y la estrechó. Trato. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.